con este webinar gratuito de Pilares de la Gastronomía, donde vamos a hablar de las 3 claves infalibles para crear un restaurante exitoso sobre una experiencia única, mientras obviamente aprendemos a disfrutar de ese proceso, ¿sí? Y a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces me gustaría comenzar esto haciendo una pregunta. Si se han preguntado por qué el 80% de los negocios gastronómicos, de los empresarios gastronómicos, fracasan en sus negocios. Estos números no son inventados, son números basados en estadísticas de Norteamérica. Obviamente en diferentes lugares del mundo estos números pueden variar, pero la verdad es que es muy poco, ¿no? Más del 80% de los empresarios gastronómicos fracasan en el primer año. Entonces muchas veces no entendemos por qué sucede esto. Y es muy sencillo, en realidad ser un empresario gastronómico no es fácil. Ser un empresario gastronómico no es tarea fácil, es un camino que muchas veces es desgastante, es agotador. No es justo que los clientes de los empresarios gastronómicos, que tus clientes vivan siempre experiencias inolvidables, festejos increíbles, comiendo y bebiendo con música agradable, un servicio de primera, mientras vos no podés frenar un minuto para coordinar acciones, personas, cronogramas, proveedores, discusiones que a diario surgen y eventos que parece que nunca se terminan. Lo que la gente ve y disfruta en un restaurante que abre temprano y cierra tarde, pero no ve que vos comenzás mucho más temprano y que te vas al último, que siempre sos el último que se va a ir del restaurante, y que tu día es mucho más largo y termina mucho después de que cerraron las puertas. Y desde luego que el merecido reconocimiento que tenés por ser dueño del restaurante muchas veces tarda en llegar o no llega nunca. Todo esto no es justo. Muchas veces nadie te dijo, antes de ser emprendedor o empresario gastronómico, que la gastronomía se trataba de todo eso. Nadie te dijo que las jornadas iban a ser de más de 10 o 12 horas o 16 horas por día. Nunca te dijeron que todo el mundo iba a estar esperando que vos le digas qué hacer y que mantener la calidad es un esfuerzo enorme y depende de muchas personas que no siempre te comprenden en tu restaurante. Tampoco te dijeron que a tus clientes no les importará todos los problemas que vos tengas, las dificultades que tengas, sino que solamente les importa el resultado final, esa experiencia que vos les estás prometiendo y que vos les pensás ofrecer. Tampoco es justo entonces que hayas tal vez hipotecado tu casa, tus negocios, tu familia, tu futuro, por montar ese negocio que llena de satisfacciones a todos los demás y a vos, que deberías ser el primero en disfrutarlo, no lo disfrutás. Vos merecés ver tu proyecto, merecés convertirte en un mejor líder empresario exitoso. Y todo esto lo podemos lograr para que nunca más vuelvan a existir esas situaciones de injusticia que hoy tal vez están sucediendo en tu negocio y que por eso tal vez estás viendo este webinario. Entonces me quiero presentar para los que no me conocen, hay gente que sí me conoce, hay gente que no me conoce. Soy Germán de Bonis y desde hace más de 15 años he tenido el privilegio de acompañar a más de 1.300 chefs, cocineros, restauranteros y empresarios de negocios gastronómicos, principalmente, pero no exclusivamente, en Latinoamérica. Y lo más importante de estas vivencias que he tenido son los cientos de aprendizajes que me han dejado estas maravillosas personas y que hoy te voy a presentar en estos 3 principios fundamentales, 3 pilares fundamentales que te van a ayudar a cambiar tu vida y la de tus negocios. Y para comenzar a hablar, entonces, un poco de todo esto, quiero contarte la historia de Juan. Este va a ser un webinar donde vamos a vivir experiencias diferentes, así que hoy te voy a empezar contando la historia de Juan. Quiero que prestes atención a esto, que dejes todo lo que te pueda estar distrayendo, y la idea es que después interactuemos un poquito. Juan es un joven que tiene unos 24 años de edad,
Vive en una gran ciudad como en tantas otras, con un ritmo de vida algo agitado y estudia marketing en la universidad de su país. Por la mañana atiende las redes sociales de algunas empresas que le gusta la creatividad de Juan, que lo han visto en las redes sociales, le gusta lo creativo que es y lo han contratado para que maneje las redes sociales. Juan sale temprano todos los días de su casa, lleva su smartphone, una laptop en la mochila, algunos libros de la universidad y una foto de su familia, que está compuesta por dos de sus hermanos, su padre y su madre. Su primer tarea del día es gestionar los pedidos de sus clientes, pero antes tiene que buscar un lugar que le permita trabajar y estudiar un rato. Decide ir a su cafetería preferida, a una cafetería, donde le sirven el café que más le gusta en un ambiente relajado, informal, agradable. Las personas, cuando necesitamos trabajar, buscamos estos lugares a veces, ¿no? Queremos encontrar esos lugares agradables que nos gustan y muchas veces no lo encontramos en nuestra casa. Entonces, bueno, Juan entra a esta cafetería, ¿sí? Donde hay aromas, olores, colores que le encantan, y pide un café. Se sienta cómodo en un sillón, enchufa su laptop, se conecta a internet con Wi-Fi, que es gratuito en ese lugar. Y piensa, qué lindo es poder conectarme sin pagar extra, ¿no? Porque no tiene que pagar la conexión en su casa, entonces, bueno, también eso le da un poco de satisfacción. Mientras verifica que todo vaya bien con sus clientes, escucha la música que le gusta, una música agradable, se levanta después de un rato para pedir un café adicional con una dona, vuelve a su sillón, toma la laptop y la guarda en la mochila que está sujeta debajo de la mesa. De pronto escucha que alguien le dice, Juan, tu café está listo, y se dispone a ir a buscarlo, no sin antes enchufar su teléfono, su smartphone, para no perder toda la batería, porque ya lleva alguna hora ahí en el negocio. Entonces, mientras vuelve con su café y su dona en la mano, piensa, qué gracioso es que me llamen por mi nombre, porque en casa para papá soy hijo, para mamá soy mi bebé, y para mis hermanos soy el flacucho. Termina su café y su dona, y mientras lee un libro de la universidad, guarda sus cosas en el bolso, y antes de retirarse, compra un chocolate para el camino. De camino a su casa lo invade la alegría, otra mañana más, él terminó de trabajar, estudió un poco, nadie lo molestó, y lo mejor es que se tomó ese rico café que tanto le gusta. Entonces, bien, esta es la historia de Juan, una historia que puede ser la historia de mucha gente, pero acá yo te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta para ver si vos fuiste siguiendo la historia, si vos venís más o menos siguiendo dónde estuvo Juan, qué hizo Juan, y te voy a hacer una pregunta para que te respondas a vos adentro, a ver si pensamos lo mismo, ¿no? ¿Se animan a pensar a qué cafetería fue Juan? ¿Qué cafetería se les viene primero a la mente cuando repasamos toda esta historia de Juan, que sale a la mañana temprano, lleva sus cosas, se sienta a tomar el café que le gusta en un lugar agradable? Bueno, toda la historia que repasamos recién. Sería bueno ver si se animan y piensan a decir a qué cafetería es que fue Juan. Vamos a tomarnos un segundo y vamos a ver entonces. A mí se me ocurre esta cafetería. No sé si a algún otro se le ha ocurrido la misma, ha imaginado la misma. Podría ser una cafetería de este tipo, podría ser una cafetería, por ejemplo, de Café Valdés, de Bonafide. En fin, hay muchas cafeterías que tienen un estilo muy similar. Entonces, teniendo esto en cuenta, habiendo escuchado la historia de Juan, habiendo descubierto a lo mejor que tal vez más de una persona de nosotros, de los que estamos ahora en esta sala, se imaginó esta cafetería, seguramente, o una cafetería similar, ¿sí? Vamos a descubrir cuál es el primer pilar de la gastronomía.
El primer pilar de la gastronomía es, sin lugar a dudas, y este va en el número 1 porque es lo primero que tenemos que pensar, es crear una experiencia única, genuina, agradable y digna de ser vivida por nosotros mismos. Y acá el punto final no es menor. Muchas veces pensamos en la experiencia que va a vivir el cliente, en la experiencia que le queremos brindar al cliente, y después cuando pasa el tiempo empezamos a trabajar y a darle forma a esa idea, nos terminamos dando cuenta que el que menos disfruta de esto es uno mismo. Entonces, primer clave, primer pilar fundamental para crear una experiencia única y genuina, ¿sí? Es empezar a pensar qué es lo que nos gusta a nosotros y a partir de ahí construir este pilar. Si pensamos un poquito en la cafetería que yo les mostraba en la diapositiva anterior, en la que visitó Juan, podemos leer testimonios de su CEO, ¿no? De Jules, de Howard Schultz, donde él dice que ellos construyen un negocio, una experiencia a la vez, y que construyen su negocio, y lo han construido a lo largo de los años, con un cliente a la vez. Entonces él pone en clave que la experiencia es la base de la construcción de su negocio, y obviamente lo podemos ver en su testimonio porque él es una persona que realmente disfruta de ir a todos sus locales, va a los locales por todo el mundo, no solamente va a disfrutar de café, sino que va a pasar el rato con sus empleados, en fin, él disfruta realmente de su negocio. Entonces tenemos que crear para nuestros clientes una experiencia única, y sí, porque tenemos que competir, una experiencia genuina mejor, ¿sí? Mientras más genuino, más identidad tiene nuestra experiencia, es mucho mejor. Y agradable y digna de ser vivida por todos, y en principal por nosotros mismos. Seguimos avanzando entonces, vamos a pasar la diapositiva. Terminábamos con la clase, con el pilar número 1. Ahora bien, volviendo a la experiencia, ¿no? Un poco, vamos a volver un poco a la experiencia para cerrar un poco este primer pilar, porque a veces quedan algunas dudas. ¿Cuál es la experiencia que brinda Starbucks? ¿Sí? ¿Nos animamos a decir cuál es la experiencia que brinda Starbucks? Uno cuando va a un Starbucks, va a estos cafés que son muy similares, ¿sí? Podríamos mencionar McDonald's, podríamos mencionar otro tipo de café. Y a veces podemos pensar que es solamente la de disfrutar, sí, el café, o ese producto, esa dona, esa cookie, esa galleta, lo que sea que vamos a comer o vamos a beber a Starbucks. Pero no, la experiencia se disfruta con los 5 sentidos, ¿sí? Como disfrutaba Juan a lo largo de esta historia, del espacio que nosotros tengamos para hacer lo que nosotros necesitamos, de la música agradable, que esté un volumen adecuado, que tenga un estilo relajado, obviamente, para no alterarnos. Obviamente un buen café, y nótese que no digo el mejor café, digo un buen café, porque podemos discutir horas y horas sobre si el mejor café está en Starbucks o no, y no tendría sentido. Simplemente un buen café. Una buena comida, una variedad reducida, pero con porciones abundantes, ¿no? Uno que ha ido, a lo mejor, el que ha tenido la posibilidad de ir a un Starbucks, ve que todo es doble de tamaño, es doble grande en lo que es repostería. Cuenta con lugares amplios, con diferentes espacios, tenemos obviamente Wi-Fi gratis. Hoy por hoy en ese lugar podemos disponer de Wi-Fi gratuito, tal vez en lugares donde las conexiones no son tan buenas de internet, en esos lugares vamos a contar con una conexión un poco mejor y simplemente vamos a estar pagando el cargo de lo que estemos consumiendo. También tenemos enchufe siempre a mano, tenemos lugares donde dejar los bolsos enganchados en la mesa para que no se los puedan llevar. En fin, la experiencia completa va mucho más allá del tomar un café. Se trata, además, de la personalización extrema, por ejemplo, ¿sí? No solamente de la personalización de sus productos, también de la personalización de la atención al cliente. Cuando en la historia le decían Juan y a él le llamaba la atención, ¿y cuántas veces nos pasa esto? ¿No?
que en casa somos el gordo para nuestra mujer, o el flaco, o para nuestros amigos tenemos un sobrenombre, y siempre se olvidan de nosotros, de nuestro nombre, que es nuestro principal valor en la vida. Entonces la personalización, la calidez, ¿sí? Todo lo que está pensado en base a la experiencia que estamos viviendo en ese restaurante va a hacer que nosotros lo grabemos en nuestra mente. La experiencia de Starbucks, entonces, se trata de pensar en ese joven estudiante, o en el trabajador relajado, ¿sí? Que va a una reunión con amigos, que toma ese momento para estudiar, para escuchar música, o la persona que tiene ideas y proyectos y quiere buscar un lugar para ir a presentarlos. Pero la experiencia no existiría tal cual es si alguien no puso manos a la obra y la creó. Entonces, por eso es importante entender que el primer pilar fundamental es crear la experiencia. Y ahora, para llegar al segundo pilar fundamental del que vamos a hablar, de nuevo te voy a hacer una pregunta para que te respondas, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿crees que es posible ajustar esos engranajes, esas tuercas de la máquina de la restauración de tal forma que no solo tu restaurante, sino muchos más puedan trabajar en forma idéntica, siendo eficientes, siendo lucrativos, y sin perder esta esencia, esta experiencia que vos creaste para tu cliente, que es única y genuina? Va la pregunta: ¿crees que es posible esto? ¿Pensás que es posible? ¿Cuántos locales crees que podría tener funcionando tu restaurante si encontraras de esta forma? Y acá, bueno, acá te dejo un momento para que lo pienses, ¿no? ¿Cuántos restaurantes crees vos que podrías hoy tener funcionando si encontraras la forma de que todo funcionara como una máquina con engranajes perfectamente ajustadas en tu restaurante? ¿10? ¿100? ¿1000? ¿Cuántos? Qué pregunta interesante. Seguramente muchos ya tengan una respuesta para esto, algunos ya de ustedes hayan intentado adivinar un poco, ¿no? Bueno, yo te voy a contar que existe una empresa que tiene más de 126.000 restaurantes en todo el mundo, en los que las personas disfrutan de una experiencia única, una receta única, cuyo fundador fue siempre un enamorado de eso, y que a lo mejor lo conozcas por cómo le dicen. Le dicen el coronel. Seguramente alguien ya adivinó quién es el coronel, y seguramente alguien ya adivinó quién es esta empresa, pero ustedes imaginen que le estamos empezando a dar dimensión a esto, le estamos empezando a dar magnitud, estamos empezando a pensar qué tan lejos podemos llegar. Hay algunos que ya lo han tenido claro y están comentando ahí. Esa empresa, ¿sí?, se llama ni más ni menos, ¿sí?, que Kentucky Fried Chicken, ¿sí? ¿Qué hace Kentucky Fried Chicken? ¿Sí? Es una empresa que tiene restaurantes especializados simplemente en pollo frito. Y a lo mejor algunos ya lo conocen y han ido a comer y saben que, bueno, que tiene una receta muy especial, muy particular, es muy rico, pero es pollo frito. No deja de ser pollo frito. Y con pollo frito llegó a tener más de 126.000, 130.000 restaurantes en todo el mundo. Algunos, incluso, como por ejemplo los que hay en China, que tienen más de 300 sillas solo para comer pollo frito. Si hay un negocio que funciona como una verdadera máquina de estandarización de procesos, optimización de equipos y correcta administración de los recursos, podríamos decir que es esa. Podríamos decir que también existe McDonald's, existe Burger King, existe Subway. Muchísimas compañías han logrado el éxito a esta escala y en estas dimensiones. Y en estos restaurantes la comunicación es clave para el éxito. La definición clara de cada proceso, cada procedimiento,
La valoración del capital humano, por sobre todas las cosas, de las personas, que no son números, son personas. La formación y la profesionalización son la base para conseguir este segundo pilar, este segundo principio fundamental de la gastronomía. Que vamos a decir que es ni más ni menos, ¿sí?, que el gestionar la experiencia. Habíamos hablado en el primer pilar fundamental de gastronomía que lo que teníamos que lograr era crear una experiencia única, memorable, genuina, digna de ser vivida. Entonces, nuestro segundo pilar fundamental para que la gastronomía funcione a estos niveles, a niveles altísimos de crecimiento, es gestionar correctamente, ¿sí? Hablamos del management de la organización, gestionar correctamente los recursos que tenemos. Ordenar los recursos de los cuales disponemos hoy, de trabajar sobre habilidades, aptitudes, cultura y valores, para que como en una pista de Fórmula 1, como me gusta a mí a veces hacer un paralelo, conozcamos nuestro negocio al más mínimo detalle, puliendo la carrocería, mejorando los tiempos de cada décima de segundo para lograr llegar primeros a la meta. Esa meta, que no nos olvidemos, se trata de hacer felices a la persona. Se trata de hacer felices a quien va a comer a nuestro restaurante, a nuestro cliente, en tal manera que no resista a volver a visitarnos, que nos recomiende y que siempre quiera repetir la experiencia que nosotros le estamos brindando. Desde la mise en place en la cocina hasta el tiempo de respuesta de un llamado telefónico cuando atendemos para hacer una reserva, recibir un pedido, todo se puede ajustar en un restaurante, para luego lograr normalizarlo, estandarizarlo y de esa forma garantizar que cada cliente disfrute, ¿sí?, de su visita, pero que a la vez nosotros mismos disfrutemos de una vida menos compleja y con más satisfacciones, más tiempos libres, mejores resultados. Entonces, bueno, vamos a repasar cómo venimos hasta ahora. Clave número 1, crear la experiencia que va a vivir el cliente en nuestro negocio. Una experiencia digna de ser vivida y que nosotros mismos disfrutemos. Clave número 2, gestionar la experiencia para lograr crecimiento ilimitado en nuestro negocio. Ahora vamos, ahí veo que levantó la mano María Ofelia, hago esto, repito esto para hacerlo al final, va a haber sesión de preguntas y respuestas, ahora están todos mudos, al final vamos a poder ir haciendo sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a avanzar entonces en el tercer factor que determina el éxito en los negocios gastronómicos, pero acá quiero pedirles que hagamos juntos un pequeño ejercicio. Algunos tienen la cámara activada, otros no. Es muy simple lo que les voy a pedir, pero va a demostrar el punto del tercer pilar. Así que lo que necesito que hagas ahora, si estás del otro lado, sin hacer trampa, es que cierres los ojos. Te voy a pedir que cierres los ojos para imaginar una escena particular y darle sentido a esto, ¿no? Es importante que permanezcas con los ojos cerrados unos minutos, nada más. Ahí veo que me están haciendo trampa y no me cierran los ojos. Así que bueno, como estamos a la distancia, igual lo vamos a poder hacer, pero cierren los ojos porque en serio esto les va a demostrar el punto 3 del pilar fundamental. Quiero que te imagines, con los ojos cerrados ya, que te despertás a la mañana luego de un largo descanso. Vas a la cocina, encendés la cafetera y mientras esperás que se prepare el café, ese rico café que te gusta tomar a las mañanas, cortás un trozo de pan crocante en rodajas. Encendés la estufa y colocás una plancha. Comenzás a tostar ese pan mientras sacás de la nevera, de la heladera,
un trozo de manteca y un dulce artesanal de frutos rojos. Tomás la tostada caliente, esa que estaba en la plancha, la untás con la manteca y mientras escuchás el sonido del café caer en la jarra, y podés comenzar a oler ese rico café, untás también el dulce. Se derrite la manteca en tu tostada, seguís untando el dulce por encima, colocás todas esas tostadas en un plato y las llevás a una bandeja, tomás tu taza de café preferida, esa que ya llenaste con el delicioso café, y en un vaso colocás un poco de jugo de naranja que tenías ya frío en la nevera. Y con todo eso te sentás a desayunar mientras lees las novedades del diario o revisabas tu red social favorita desde el celular. Ahora ya podés abrir los ojos. Ya podés abrir los ojos. Terminamos la experiencia cortita. Y quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste durante esta experiencia? Era agradable, ¿no? ¿Lograste olfatear el aroma del café mientras ibas escuchando el relato? Por eso es importante tener los ojos cerrados, ¿no? Mientras estabas relajado y escuchando este relato, ¿pudiste escuchar el pan crujiente romperse? ¿Pudiste sentir el calor de la taza con el café caliente? ¿La tostada invadía tus dedos con ese calor? Si lograste sentir algo de estas cosas mientras hacías el ejercicio con los ojos cerrados, vas a entender cuál es la importancia de hacer vivir una experiencia única y genuina al cliente, una experiencia agradable, una experiencia que sea memorable, una experiencia que sea original y que sea única. Para lograr una experiencia de este tipo, tenemos que afectar los 5 sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, el oído, la vista. Pero también es muy importante afectar un 6º sentido, que es la memoria. La memoria, que es ese lugar en donde guardamos nuestros recuerdos para que permanezcan y puedan ser consultados o invocados en un instante. Basta solo un segundo para que nuestros recuerdos vuelvan a ser tan vividos como cuando sucedieron. Entonces, a lo mejor ibas escuchando esta historia y te ibas imaginando esto que ya te pasó antes en tu vida. Si el cliente graba esa experiencia que nosotros le estamos brindando en su mente, de tal forma de que cuando vea o escuche el nombre de nuestro restaurante quiera repetir eso, ahí tuvimos éxito. Esto fue lo que pasó con la historia de Juan y con Starbucks, o también cuando hablábamos de Kentucky Fried Chicken. Se te grabó esa experiencia en la mente, se te grabó a fuego, y vos al recurrir a alguno de estos recursos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, pero principalmente tu memoria, automáticamente te acordaste de ese restaurante. Imaginen el poder que tiene esto sobre nuestros negocios. Imaginen el poder que vamos a tener a partir de lograr esto en nuestros negocios. Y entonces de ahí va a surgir la tercer clave, va a surgir el tercer pilar fundamental en nuestro negocio, que es ni más ni menos que la comunicación, el marketing integrado a nuestro negocio, con una estrategia y una visión global, que no solo se trate del producto culinario, sino que se trate de una experiencia completa, una experiencia satisfactoria, una experiencia agradable. Como decíamos al principio, una experiencia digna de ser vivida. Tenemos que educar al consumidor en un proceso progresivo en el cual él pueda obtener toda la información que necesita para decidirse sobre nosotros. Debemos enamorar al consumidor para que sean sus recuerdos los que lo lleven a descubrirnos y a poner en ese lugar de preferencia en su mente nuestro negocio. Tenemos que ser la mejor opción. Según vos comuniques lo que es tu negocio, cuál es su experiencia, qué experiencia es la que podemos vivir en él, va a ser el grado de éxito que tengas.
Comunicar hacia afuera, pero también comunicar hacia adentro, con claridad, con amor y con conciencia, para llegar a quienes queremos, cuando queremos y dónde queremos. Señoras y señores, para terminar con este tema de los pilares, solo quiero recordarles que comenzar a disfrutar el manejar un restaurante es posible. Hemos recorrido todo este camino en el cual, si logran disfrutar de estas tres instancias, de cada uno de estos pilares en sus negocios, crear una experiencia, administrar su negocio ordenadamente y comunicar correctamente todo esto, sin duda su vida van a cambiar. Van a disfrutar orgullosos de lo que han logrado para sus clientes. Solo tienen que organizar un plan de acción por el que paso a paso, junto a sus equipos, los cambios comiencen a verse en forma gradual. Ahora les queda tomar una decisión, y esa decisión es cuándo quieren comenzar a vivir el cambio. Vamos a abrir, antes de seguir con la presentación, vamos a abrir los micrófonos ordenados, tratemos de ser ordenados, para ver si hay alguna pregunta de estos tres pilares. Vamos a hacer 2 minutos de preguntas y respuestas y después vamos a seguir con una propuesta sobre esto. Así que ya tienen abiertos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver que si, acuérdense que si tienen el micrófono abierto y no están hablando, pero hay sonido en el ambiente, va a salir, así que bueno, tengan presente eso. Y vamos a empezar a poner mudo a algunos que tienen abierto el ambiente y que se escuchan los ruidos, después si quieren hacen manito algo. Bueno, 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre las tres instancias que vimos hasta ahora? A ver. Sí. Evelyn, te estamos escuchando. A ver, ahí se unió una persona más. Bueno, se escucha por ahí cuando se une alguien. ¿Cómo venimos? ¿Alguna pregunta entonces hasta acá o podemos seguir con una propuesta? ¿Qué les parece? Ahora les voy a escuchar si hablan, así que no tengan miedo. Veo que... Bueno, veo que ha sido todo muy claro. me pone nervioso haber sido tan claro y que no haya dudas, pero bueno, la idea es que hayan entendido estos tres conceptos. Vamos a volver a poner en mudo, entonces, los micrófonos para que no se escuchen más ruiditos de fondo, y vamos a seguir entonces con la propuesta, porque como les decía, es momento de tomar una decisión para que todo esto tenga sentido. Vamos a comenzar en unos días un curso de gerencia gastronómica, de gerencia de restaurantes, que va a ser 100% a distancia. ¿Sí? Obviamente estamos en una situación en la que todo lo que sea a distancia no es más conveniente, en la mayoría de los países no podemos salir de casa, así que todo lo que sea a distancia no va a ser súper conveniente. Así que vamos a empezar un curso, que ya lo estamos dando hace muchos años en realidad, y que este año sale reformulado, así que esto es novedad total, es la primera vez que presento este programa, ya sea en internet, fuera de internet, también las instituciones en las que estamos dando gerencia gastronómica van a cambiar el programa este año, así que esto es totalmente nuevo. Vamos a hacer un programa que va a tener 16 clases, 4 módulos formativos, 16 clases donde hay teoría y práctica. Obviamente son clases virtuales de aproximadamente 2 horas de duración, ¿sí? Que se van a ir dando una vez por semana. Y cada uno de estos módulos al terminar va a tener un test que se envía por email
y que los participantes van a tener que realizar para hacer una evaluación de cómo van avanzando. ¿Sí? Entonces, este curso de gerencia gastronómica, que obviamente se basa en que vos aprendas a desarrollar estos 3 pilares de los que estuvimos hablando: crear la experiencia, gestionar tu negocio, gestionar la experiencia y comunicarla, tanto para adentro como para afuera, va a estar comprendido en estas 16 clases teórico-prácticas, ¿sí? De las cuales vas a poder disfrutar. ¿Qué te vamos a entregar en este curso? ¿Qué te vamos a entregar en este curso? Más de 100 planillas, ebooks y recursos que vas a poder descargar gratuitamente solamente por participar de nuestro curso. Más de 100, creo que son más de 110, 115 recursos gratuitos. Vas a recibir las 16 presentaciones de PowerPoint de cada uno de estos encuentros. Pero además vas a recibir 16, en realidad son más de 16, porque ya hemos ido avanzando y son más de 16, van a ser más de 20 o 30 papers con contenido adicional, ¿sí? Es decir, además del contenido que vas a ver en los PowerPoint, vas a recibir documentos de lectura adicional. Y 16 videos, tal vez o más, ¿sí? También, porque ya hemos visto que son más, de contenido relacionado para que refuerces. Es decir, que de cada clase vos vas a tener, por cada una de estas clases del curso vas a tener, primero, la clase en videoconferencia, como estamos ahora por Zoom, que te va a quedar grabada para que la repitas cuando quieras. Segundo, las presentaciones. Tercero, documentos con lecturas adicionales del tema para que amplíes más. Y cuarto, videos también para profundizar aún más en esos temas, además de los recursos gratuitos que te estamos sumando, que son más de 120 recursos gratuitos. ¿Qué contiene el curso? Contiene 4 módulos. El módulo 1 se basa en modelos de negocios exitosos. Vamos a hablar de la gestión de negocios, de cómo hacer un modelado de tu negocio, cuáles son las claves de la administración y cuáles son las estructuras de costo que va a tener tu negocio. Vamos a ir, si quieren, vamos a avanzar un poquito más y les voy a decir clase por clase que va a tener este primer módulo para que se puedan hacer una idea más clara y más exacta. Entonces, en la primera clase vamos a hablar de gestión de restaurantes, vamos a hacer la presentación, obviamente, de este curso, vamos a hablar de las características que tiene que tener todo buen gerente gastronómico, las características que tiene que tener un gerente y que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar un gerente. Vamos a ver modelos de negocio, más de 20 modelos de negocio exitosos en todo el mundo. Vamos a hablar de cómo definir la misión, la visión y los valores de tu negocio y cómo hacer un modelado de tu negocio para realmente crear esta experiencia desde cero y tener en cuenta todos los aspectos fundamentales que tenés que tener en cuenta a la hora de pensar en tu negocio, para que crear esta experiencia sea posible. En la clase número 2 de este curso, vamos a hablar de las claves de la administración gastronómica. Vamos a hablar de proyecciones financieras, del plan de negocios, de cómo hacer un análisis rápido de factibilidad del negocio, de ingresos, egresos, punto de equilibrio y de los escenarios financieros posibles que puede tener tu negocio. En la clase número 3 vamos a hablar de la estructura de costos, de la merma y desperdicio en los alimentos, del cálculo de costos por plato, de la ficha técnica del producto o el recetario y de cómo armar una planilla para costear. Obviamente ya empezamos a hablar de cómo gestionar correctamente tu negocio, o sea, del pilar número 2 de lo que vimos en la presentación anterior. En el módulo 2 vamos a hablar de las claves para mejorar la rentabilidad de tu negocio. Módulo 2, claves para mejorar la rentabilidad de tu negocio. Vamos a ver entonces en la clase número 4 los componentes del servicio gastronómico. ¿Cuáles son los componentes del servicio gastronómico? ¿Cuál es la dinámica de los procesos
dentro de un restaurante. Vamos a hablar de términos importantísimos como los momentos de verdad, ¿sí?, en nuestro negocio y los momentos de facturación. Y vamos a hablar de estrategias y planificación de objetivos por venta. En la clase número 5 vamos a hablar del Revenue Management en restaurantes y del RevPage, herramientas que son infalibles a la hora de maximizar ingresos. Vamos a definir estos dos términos, vamos a hablar de cómo te ayudan estas herramientas para mejorar la rentabilidad, cuáles son las fases para implementar estrategias de Revenue Management en un restaurante y qué datos necesitamos para realizar un proceso exitoso, por ejemplo, el cubierto y el ticket promedio, los tiempos de ocupación promedio, el valor cliente, los esquemas de reservas, la segmentación del cliente y los mapas de calor de ocupación dentro de tu negocio. En la clase número 6 vamos a hablar de ingeniería de menú. Vamos a hablar sobre los conceptos clave de ingeniería de menú, vamos a hablar de rentabilidad de cada plato, vamos a hablar de porcentaje de costo sobre cada plato, de porcentaje sobre la contribución marginal de cada plato, la rentabilidad total o el margen bruto, la popularidad de cada plato, cómo se categorizan los platos para hacer un proceso de ingeniería de menú, y estrategias para trabajar con cada dato obtenido. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver planillas de Excel exclusivas para que puedan hacer cada cálculo de esto en forma automática. En la clase número 7 vamos a hacer el proceso de ingeniería de menú y vamos a trabajar sobre casos prácticos, es decir, que si tenés un restaurante, vas a poder trabajar prácticamente sobre esto. Si tenés un negocio gastronómico, vas a poder trabajar directamente sobre la práctica de un proceso de ingeniería de menú en tiempo real. Y vamos a pasar al módulo 3, entonces, ¿sí?, que es la gestión exitosa de negocios. En la clase 8 vamos a hablar del impacto de las nuevas generaciones en los equipos gastronómicos. Acá ya estamos hablando de un management más personal, vamos a hablar sobre quiénes componen hoy los equipos gastronómicos, de por qué no se obtienen los resultados que nosotros deseamos con nuestros equipos. Vamos a hablar de la relación con el aprendizaje, de aprender a escuchar con sensibilidad y de gestionar los estados de ánimo dentro de un negocio gastronómico. En la clase número 9 vamos a hablar de los desafíos que tiene el líder gastronómico hoy, del ser, del hacer y del tener, de la relación y los resultados, del control unilateral a un pasaje de aprendizaje mutuo y de la responsabilidad versus la delegación de tareas. Es decir, que la clase 8 y la clase 9 son fundamentales para el manejo de equipos, fundamentales para el management y la administración de los recursos que hoy tenemos en nuestro negocio. En la clase número 10 vamos a hablar de la mise en place como la columna vertebral de la cocina, que es cómo se hace y cómo afecta a la rentabilidad de nuestro negocio. Vamos a ver estrategias para mejorar los tiempos de producción, vamos a hablar de la gestión de tareas y los tiempos en la cocina, vamos a hablar de la comunicación gráfica en la cocina y de mejorar la mise en place para aumentar la rentabilidad de nuestro negocio. Y en este punto, créanme que hasta tengo testigos en la sala de que un negocio a partir de manejar una buena mise en place puede cambiar notablemente los márgenes de rentabilidad. En la clase 11 vamos a hablar de la optimización de los procesos de compra. Vamos a hacer análisis y negociación con proveedores, vamos a hablar de cómo hacer un análisis de proveedores y cómo negociar. Vamos a hablar de los controles y las auditorías de compras, vamos a hablar de la gestión de devoluciones y pago a proveedores, vamos a hablar de la gestión de almacenes, inventarios y mercadería, y de la definición de stock mínimo y stock de seguridad para las operaciones en los restaurantes. Y con eso vamos a terminar el módulo número 3. Recuerden que eran 4 módulos, ¿sí? Entonces vamos a pasar al último módulo, ¿sí? El módulo 4, este módulo 4, en el que vamos a hablar del marketing extremo en la gastronomía.
Vamos a hablar de las claves del éxito en las ventas, las claves que harán que nuestro servicio sea más exitoso, la importancia de la bajada o la presentación del menú en nuestro restaurante, el camarero vendedor versus el solucionador de problemas. Vamos a hablar de los conceptos clave a transmitir en cualquier estrategia de marketing gastronómico. Esto es fundamental para tener éxito. La importancia de educar al cliente, el secreto que explota las ventas en restaurantes, la experiencia del usuario. ¿Sí? Clase número 12, empezamos a ver conceptos fundamentales de marketing, que es el tercer pilar del cual hablamos antes en esta presentación. En la clase número 13 vamos a hablar de estrategias de marketing simple pero efectivas. Simple pero efectivas. El marketing en puntos de venta, el marketing offline, el marketing online y los nuevos medios digitales. Cómo generar contenido variado y efectivo, esto que hasta las agencias de marketing muchas veces se preguntan y a las cuales asesoramos porque se les acaban las ideas. Y de estrategias para fidelizar al cliente. En la clase número 14 vamos a hablar del marketing digital y las estrategias para gastronómicos, tendencias que hoy son tendencias en marketing digital, innovador. Vamos a hablar de la evolución del consumidor en la era digital, de la web perfecta para un restaurante, cuáles son las características que debe tener la web perfecta para un restaurante, los tipos de contenido en redes sociales gastronómicas y estrategia de generación de nuevo de contenidos exclusivos para redes sociales. Llegando a la clase número 15, recuerden que estamos hablando del tercer pilar fundamental, del comunicar, del hacer marketing. Vamos a hablar de el futuro, la expansión de los negocios gastronómicos, que son las franquicias. Vamos a hablar de los modelos de franquicia, de cuáles son los modelos más rentables, de cómo nos debemos preparar para encarar un modelo de franquicia y cuáles son las claves del éxito en la franquicia gastronómica. Y vamos a terminar este curso en la clase 16 con algo que es fundamental en el que nos mantengamos siempre en el buen camino del negocio gastronómico, que es la auditoría, y es lo que cierra el círculo de estos tres pilares fundamentales. Vamos a ver un modelo de auditoría de negocio exitoso, vamos a planificar en base a resultados y vamos a aprender a hacer un plan para mejorar continua de nuestro negocio, para que las operaciones estén permanentemente mejorando en nuestro negocio. De esta forma va a terminar el curso, los contenidos del curso. ¿Quiénes estamos a cargo de este curso, que lo estamos haciendo hace ya más de 4 años en línea? Todo 2009 lo hicimos con instituciones en forma semipresencial y presencial de Latinoamérica. Y bueno, hoy quiero contar de quiénes somos. Yo ya me presenté, obviamente. También participa de este programa Macarena Asociada, que es cofundadora de mi agencia, ¿sí? Es especialista en costos y en administración. Y participa también mi amigo y socio Adrián Farías, que es coach ontológico ejecutivo e instructor de empresas, certificado por asociaciones nacionales e internacionales en coaching, y es quien se ocupa magistralmente de toda la parte del curso que va a hablar de liderazgo y que va a hablar del recurso humano y de cómo potenciar al máximo nuestras habilidades como líderes y el recurso humano. Pero además de eso, vamos a tener algunos bonos sorpresa, ¿no? Para los que entren, que hayan visto esta presentación. Esto es exclusivo para ustedes que han estado hoy en la presentación. Vamos a agregar los 11 módulos adicionales que se envían por mail, que fue el curso hasta 2019. Eso es totalmente gratis, es la versión anterior del curso, que se hacía todo por email, y lo van a recibir totalmente gratis, ¿sí? O sea, que es decir que van a recibir 11 módulos más gratis para que se sigan formando después de haber terminado las 16 clases que van a ser en línea, ¿sí? Ya prácticamente duplicamos la oferta. Y además van a recibir una carta de recomendación privada de nuestra consultora, donde acreditamos los conocimientos que han tenido, y el diploma de finalización de Germán de Bonis.
En resumen, van a recibir formación que muy por lejos, y en estos más de 15 años que llevo trabajando con la gastronomía y capacitándome, es muy superior a los $5.000. De hecho, llevo gastado mucho más de $10.000 en formación que les voy a transmitir a ustedes en esta capacitación, porque les quiero entregar todo, y de corazón amo lo que hago y me encanta, y los que me conocen saben que no me quedo con nada en la lengua, que no me quedo con nada callado, y que me van a poder sacar todo lo que quieran en cada una de las clases, al igual que a mi equipo. Y obviamente además hay $1.000 más adicionales, más de $1.000 adicionales en los recursos que también les vamos a poner a disposición gratis por participar de este curso. La inscripción con esta oferta va a estar abierta hasta el 5 de abril. Vamos a comenzar el curso el lunes 13 de abril, todavía no definimos el horario por una cuestión de diferencia horaria, pero vamos a comenzar a partir del lunes 13 de abril. Muchos no vamos a tener que quedar en casa, nos vamos a tener que quedar en casa igual después del 13 de abril, así que no vamos a tener problemas con los horarios, pero bueno, la idea es adaptarnos a los horarios de todos. Y vamos a hacer con este precio que les estoy presentando hoy, inscripciones hasta el 5 de abril. ¿Sí? Hasta el 5 de abril. Un curso que estamos cobrando $1.500, solo a los que se registren hasta el 5 de abril, va a quedar en $435. ¿Sí? Una inversión que van a poder hacer de la siguiente forma, porque la idea es que lo pueda hacer la mayor cantidad de gente posible, que lo puedan aprovechar y que puedan aprovechar esta oportunidad. Una inscripción que va a ser de $47, que eso es lo que van a tener que cancelar hasta el 5 de abril, y después 4 pagos, que van a ser los 4 meses de clase, de $97 mensuales, es decir, una mensualidad de $97 durante 4 meses. ¿Sí? De esa forma vamos a poder hacer más accesible los $435. Obviamente el que quiere lo puede pagar todo junto, se garantiza el cupo, ya tiene exclusividad a su curso. ¿Cómo se van a poder inscribir? Van a poder contactarnos por WhatsApp. Los que entraron a esta presentación por WhatsApp ya tienen nuestro número, y si no, escribiéndonos a hola@germandebonis.com con el asunto del mensaje: quiero inscribirme al curso con descuento. Así rápidamente detectamos esos correos, nos ponemos en contacto de inmediato con ustedes. Mándennos un correo electrónico, por favor incluyan su nombre completo, incluyan un número de WhatsApp, un número de teléfono para que los podamos comunicar, y le vamos a enviar de inmediato el enlace para hacer el pago, ya sea que lo quieran hacer en un solo pago o que lo quieran hacer con la modalidad de la preinscripción y los 4 pagos. Vamos a dejar esta